Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo eliminar las manchas del sensor. Yo sé que hace tiempo atrás les grabé un video, no, en realidad fueron dos videos, en que les mostré cómo limpiar el sensor. En un video les mostré yo cómo limpiarlo y en el otro fui donde un técnico que siempre ve mis equipos y lo limpió él en forma mucho más profunda. Hasta desarmó una cámara para limpiar un sensor. Pero en esta oportunidad les voy a enseñar un sistema que es muy práctico. No es para dejarlo así en forma definitiva, no es para dejar así el sensor, ¿ya? Porque con lo que les voy a explicar, las fotografías van a quedar sin manchas si el sensor está sucio, pero la mugre va a seguir estando en el sensor. Entonces, a la larga, hay que limpiarlo igual. Pero pudiera ser que estuviéramos en un evento, por ejemplo, o en la playa, y no pudiéramos limpiar el sensor como corresponde. En este caso, esta opción que les voy a dar, que la traen las mismas cámaras, es muy buena, es muy práctica. Nikon tiene un software que permite eliminar estas manchas una vez que ya estamos procesando la foto en el computador. El software de Nikon se llama NX Studio. Se descarga gratis, lo instalan en su equipo y tiene una pestaña, una opción donde nos permite eliminar las manchas que hay en el sensor. Pero para que el software, como no es mágico, no es adivino, requiere un archivo que se toma con la cámara para que sepa dónde están las pelusas o las manchas, o las pelusas y las manchas, porque pueden haber de ambas, y la fotografía final, una vez procesada, quedará con un sensor o como si el sensor estuviera totalmente limpio. Les explico cómo se hace ese archivo de referencia para que pueda utilizarse en el software NX Studio de Nikon. Primero que nada, encendemos la cámara. Debemos enfocar en infinito, ya sea en forma manual o con el AF. Si lo hacemos con el AF, al aplicar esta opción del menú, la cámara automáticamente va a enfocar en infinito. Es importante y fundamental que la cámara esté en RAW con la calidad máxima del RAW. Hay cámaras como la D850 que permite dejarla en una resolución media o baja, en el caso del RAW, ¿ok? Esta es la 610, no me permite hacer eso, pero se los comento porque más de alguien va a necesitar tenerlo muy claro. Siempre se hace, como les digo, con RAW y con la calidad máxima del RAW, o del NEF en el caso de Nikon, ¿ok? Entonces ahora me voy aquí a la herramienta y ahí bajo y me voy donde dice foto de referencia para eliminación de polvo. Lo selecciono, debo antes que nada, ahí está la opción también, limpiar el sensor, ahí lo está limpiando, y ahora me dice que debo colocar una superficie brillante a unos 10 centímetros y tomar la fotografía. Y dice ref. Coloco la hoja blanca a unos 10 centímetros y mido la luz, ahí la tengo ok. Para visualizar mejor la suciedad del sensor hay que fotografiar una superficie lisa, como el cielo por ejemplo, con el diafragma cerrado al máximo. Así las manchas se harán mucho más notorias. Hago la fotografía. El archivo que me dio la cámara se llama NDF y me lo muestra la cámara como un tablero de ajedrez. Este archivo debo abrirlo en el computador con el software NX Studio de Nikon y podré eliminar las manchas y las pelusas de todas las fotografías que tome de aquí para adelante. Si llego a limpiar el sensor y tengo problemas de pelusas o de manchas nuevamente en el futuro,
tendré que repetir este archivo, porque las pelusas van a estar en una posición distinta a donde están ahora. Entonces ya no sirve este archivo de referencia. Pero mientras no haga ninguna limpieza del sensor, puedo usar este archivo sin ningún problema. Pero les repito, esta opción no es mejor que la otra que se refiere a limpiar el sensor físicamente. Esto es algo práctico que nos sirve para salir del paso, pero lo óptimo, lo definitivo, es limpiar el sensor. Pueden limpiar el sensor ustedes mismos, y si no saben hacerlo y no tienen la habilidad, porque podrían aprender, pero si no tienen la habilidad, mejor le llevan la cámara a un técnico para que les deje el sensor impecable. Eso era lo que les quería enseñar en este video, que una vez más yo creo que les va a ser de utilidad, porque los sensores se ensucian, y sobre todo en las cámaras mirrorless. Así que esta opción del menú es muy buena. Pero tengan ojo, porque hay algunas cámaras de Nikon, de las mirrorless, que no tienen esta opción. Eso ha sido todo, amigos. Hasta luego y nos vemos en otro video muy pronto. Chao, chao.